Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. Análisis. Política. Ciencia. Tecnología. Análisis. Un programa de Cableva TV. Amigos de Cableva TV, es un gusto encontrarnos en esta edición de Análisis, el programa donde tenemos la oportunidad de conversar de la mano de nuestros invitados temas de interés y en esta oportunidad con un enfoque muy especial, porque nuestra invitada en esta oportunidad vamos a tener la oportunidad de conversar con ella a partir de un acercamiento como lo es la música, como ese ejercicio que es un lenguaje universal para las personas sin importar su lugar de residencia, permite también empezar a conocer como muchas experiencias y formas de ver el mundo. Y para pues entender todo ello, pues vamos a conversar precisamente con Laura Balbuena. Ella es músico y actualmente se encuentra residiendo en la ciudad de Viena, Austria, con quien vamos a conversar precisamente acerca de su trayectoria musical, su formación, y cómo a partir de todo ese ejercicio pues ha tenido ese intercambio que tenemos la oportunidad de adelantarles en esta edición. Laura, bienvenida a Análisis de Cableva TV. Hola, muchísimas gracias por la invitación, por este tema tan importante. Siempre me gusta conversar y hacer que mi trayectoria sea parte de, como se llama, el programa de estos análisis y de llegar a reflexiones lindas para más personas. Entonces empecemos hablando precisamente de ese inicio tuyo, Laura, de tu historia acá en UAT, cómo fue, digamos, esos primeros años de infancia y sobre todo, cómo fue ese primer momento en el que empezaste a tener la interacción con la música. Pues tuve la suerte, digo yo, de tener la música desde siempre en mi vida. No recuerdo mi vida de otra manera. Siempre estuvo presente porque empecé en el programa de la Casa de la Cultura de Ubaté desde el semillero, que llamaban en ese entonces, que era como esos principios de la música en los niños cuando tenía 3 años. Y fui parte en mi niñez de varios procesos de formación de la Casa de la Cultura, como del grupo de violines y seguidamente de la banda, que fue, yo creo que para mí lo más representativo de ese paso por la Casa de la Cultura fueron esos años de ser parte de la banda de la Casa de la Cultura. Y dentro de ese ejercicio me imagino que también, por lo que me cuentas, es también ese acompañamiento que se ha tenido a nivel familiar con ese apartado de todos los procesos de formación. No solo lo limitemos a la parte de música, sino también en todos esos procesos para ir interactuando no solo con una, sino con diferentes facetas de las expresiones artísticas. Sí, la verdad puedo decir que, tengo y tuvimos la suerte, porque recuerdo que mis compañeros de la banda siempre tuvimos a nuestras familias pendientes, siempre se veía en los ensayos, bueno, también éramos niños y necesitábamos esa compañía, ¿no? Siempre cuando teníamos ensayos, cuando teníamos presentaciones, pues se veía como era no solo el grupo de los niños, sino las familias yendo por nosotros, acompañarnos, apoyarnos, y sí fue muy bonito ver o recordar ese proceso, como lo dices, no solo un acompañamiento por parte de los profesores de la Casa de la Cultura, sino por los diferentes padres de familia, pues de todos los niños que éramos parte de esos procesos. Y entonces a partir de todo ese acompañamiento, Laura, pues bueno, ahí a la par va también la parte del colegio, también ir empezando a crear experiencias. Y me imagino que muchos de esos recuerdos que tienes de infancia y de juventud estuvieron siempre combinando esas dos partes, ¿cierto? De la parte, a medida que ibas avanzando en la formación del colegio, los grados, también ir avanzando con el dominio de algún instrumento. Y digamos ya para ese apartado ya
se empezaba a marcar como alguna preferencia o gusto por algún instrumento en particular, o fue como un poco siempre ese ir explorando en diferentes facetas, en ese lapso de tiempo que estamos en este momento repasando? Bueno, primero digo que sí, el colegio también fue algo fundamental en esa etapa. Y yo estudié en el colegio de la Presentación, todo el colegio, desde el pre-kinder hasta 11. Y para mí mis amigos también fueron una parte muy importante de mi niñez. El colegio para mí fue algo fundamental y poder vivir como que ninguna cosa sacrificó a la otra, como que el estar en la banda no sacrificaba el colegio y así también yo iba a clases a Bogotá de música, eso tampoco sacrificó nada. Fue muy bonito como poder vivir esas tres facetas en compañía de todos, como que tuve mis amigos de la banda, tuve mis amigos del colegio, tuve mis amigos en Bogotá y tenía mi familia apoyándome, entonces fue muy bonito como ver cómo todo se complementaba y no era como o vas al colegio, o vas a la banda, o estudias en Bogotá, o tienes amigos, sino que todo lo pude llevar a la par. Y cuando preguntas por un instrumento en específico, bueno, mucha gente cree que estudiar música es como tocar todos los instrumentos. Y cada instrumento es un universo muy diferente. Hay algunos que tienen cosas en común, que puedes aplicar en el otro, con ciertos conocimientos, pero llegar a tocar bien un instrumento, pues es tiempo, es técnica, es descubrir un mundo diferente, ¿no? Entonces, en la música, por lo general, desde niños decidimos un instrumento que es con el que, sí, en el que nos especializamos, por así decirlo, y el instrumento en el que yo me especialicé de niña era el clarinete. Hay como dos aspectos que me están llamando mucho la atención, para que entonces no se me escape algún detalle. Que el primero que es ese, que digamos que una cosa no ocurre como, digamos, comprensible para algunas personas, que una experiencia tiene que ser aislada de las otras, sino que se terminaron complementando. O sea, tu experiencia con la formación de música, la formación del colegio, la parte social, que no fueron como experiencias como que cada cosa por separado, sino que siempre se buscaba en tu familia y ya a tu propia iniciativa, ese que se complementaran. Sí, yo creo que igual es cuestión de sacrificios también, o sea, yo cuando te digo que se complementan, yo tuve mis amigos en el colegio y los adoro, todavía me hablo con toda mi promoción, pero claramente que al momento de ir a estudiar música a Bogotá tuve que sacrificar tiempo de estar con ellos, ¿no? En las tardes, que ellos se reunían a hacer cosas y yo estaba en Bogotá estudiando. Entonces, pero eso no significa que no haya tenido una vida social. Siento que simplemente uno, sí hay que tener sacrificios, o sea, el día tiene 24 horas y no puede estar uno en todo lado, pero tampoco significa como que tengas que elegir ciertas cosas. A veces sí hay que sacrificar tiempos y maneras de compartir. Quizás yo no estuve todas las tardes con mis amigos jugando o compartiendo, pero cuando estaba en el colegio y los tenía, pues aprovechaba para como balancear esas relaciones personales. Y en paralelo a todo ese ejercicio también, la elección del clarinete. Y pues sabemos que siempre pues en ese momento cuando se elige, como nos contabas hace un momento, sobre todo por todo lo que implica, digamos, el entender cómo tocar el instrumento, las técnicas. Entonces me imagino que toda esa interacción con el clarinete durante ese primer periodo siempre fue como ese ir entendiendo como esas piezas del rompecabezas. Debería haber sido la elección mía con el clarinete, la verdad fue algo que me tocó. Yo siempre quise tocar trombón, pero en la banda recuerdo mucho ese día, que fue como casi que un día en el que cada uno eligió su instrumento ahí en la Casa de la Cultura y todavía está el mismo armario de hace 20 años y con los instrumentos y cada uno iba como agarrando un instrumento y yo quería el trombón, pero mi brazo era muy chiquito para tocar trombón y el profesor me dijo que no, que pues que el instrumento era muy grande para mí y yo pues la verdad me achanté porque dije pues como que esperé mucho tiempo este día de ir por el trombón y ahora me dicen que no lo puedo tocar. Y al final como que cada uno cogió su instrumento y yo me quedé casi que sin instrumentos, sin opciones, porque yo solo iba a la fija con el trombón.
Y el profesor me mostró el clarinete y me dijo, no, pero está este. Y yo, bueno, o sea, realmente no hay historia romántica de cómo Laura eligió el clarinete, fue algo que me tocó. Pero hoy en día pues le agradezco a la vida que me lo haya mandado porque tengo una conexión pues muy especial con ese instrumento. Pero sí, no fui tampoco muy juiciosa estudiándolo. Siento que también en la banda pues no teníamos los instrumentos de la banda. Nosotros no podíamos llevárnoslos a la casa para estudiar o algo así. Entonces simplemente la conexión que teníamos con el instrumento era cuando íbamos a ensayar con la banda a la Casa de la Cultura, ¿no? Que eran 2 horas los miércoles y 2 los viernes. Entonces, ahora, bueno, me saltó un poquito, pero como información aquí entre paréntesis, ahora que vivo en Austria y conozco el sistema educativo de los niños como lo que se podría más o menos equivaler a la Casa de la Cultura de nosotros, a los colegios de música de aquí los niños, pues ellos están, pues primero cada uno tiene su instrumento y estudia en la casa y funciona muy diferente esa conexión con el instrumento a nosotros que dependíamos como de esos días en los que la banda ensayaba para tener acceso al instrumento y estudiar. Y que supongo que ya que tocas ese ejercicio que has tenido en fechas recientes, por decirlo de alguna manera, me imagino que eso también determina mucho la familiaridad con la que se puede tener una persona cuando se acerca, en especial en esa primera etapa, a un instrumento, porque la disponibilidad de tiempo para poder ensayar y sobre todo el poder contar con esa herramienta marca una gran diferencia por lo que nos cuentas en esa combinación de situaciones que ocurren tanto acá en Colombia, pero también lo que mencionas, por ejemplo, la experiencia en Viena. Totalmente, mira, tocar un instrumento es, ¿cómo se dice? Desarrollar una técnica, desarrollar habilidades con el instrumento y pues eso se logra de la disciplina, de la constancia del diario, hoy es 15 minutos, mañana otra vez, pasado mañana y cuando menos me doy cuenta en un mes ya puedo hacer lo que hace un mes no hacía, ¿no? Que tiene que ver mucho con el deporte, por ejemplo, ¿no? No es que corras una maratón de la noche a la mañana, sino que te ejercitas tu cuerpo, y de a poquitos vas corriendo y te das cuenta que eres más veloz o que te aguantas más. Lo comparo mucho en la música con el deporte en ese aspecto de desarrollar esas habilidades. Y claramente, digamos, se nota técnicamente cuando una persona tuvo la posibilidad de, desde niño sentarse 20 minutos, al otro día, pues imagínate eso en 5 años, el nivel, a lo que llamamos el nivel técnico de una persona, pues avanza muchísimo, ¿no? Y ahora si acortamos eso a una persona que solo tuvo la posibilidad de tomar un instrumento 15 minutos 2 veces a la semana, pues en el tiempo pues es menos lo que desarrollas técnicamente, ¿no? Ahora, no quiero decir que la única manera de desarrollar una técnica sea teniendo todo ese tiempo y el instrumento todos los días, sino que es otra manera de aprender. Y yo nunca fui juiciosa, yo lo he dicho siempre, nunca tuve esa disciplina de coger mi instrumento a diario y de estudiar. Hoy en día sigo sin tenerlo. No es que tampoco nunca haya estudiado, pero yo no tuve la constancia que muchas personas creen que tuve con mis instrumentos, pero desarrollé otras cosas, ¿sabes? La técnica, estamos ahorita hablando de mi conexión con el instrumento en un ámbito técnico, ¿no? Y eso no es lo único, o sea, un músico no es solo el que sabe tocar un instrumento, o sea, eso es solo una herramienta, la técnica, pero eso no te hace músico, o sea, ser músico es muchas más cosas, es sentir la música, entenderla, analizarla. Para mí hay 2 factores grandes en la música, uno es técnicamente, lo que están los dedos, pues, pues en la voz también, y lo otro es lo musical, a lo que yo le llamo la musicalidad. Y es un poco, para cerrar aquí, el tema de lo de Austria y Colombia y esas diferentes
formas de aprender, ¿no? De cómo aquí los niños tienen su instrumento, pueden estudiar todos los días, tienen a su profesor de instrumento, y como nosotros nos criamos en una banda donde todos tocamos al tiempo, donde no tenemos el instrumento en nuestra casa, pero siento que esto igual, esa manera de aprender en la banda desarrolló otras capacidades que tengo hoy en día gracias a eso, que es la musicalidad, el tocar en grupo, ¿sabes? Aquí la gente que va a estudiar desde niño clarinete toca solo todo el tiempo, va a su clase de clarinete, se devuelve a la casa a estudiar. Nosotros desarrollamos esas otras capacidades como ser más musicales, vivir la música desde otro lado y no está mal. Y digamos, ese apartado llama mucho la atención porque, digamos, ya entrando un poco en ese apartado de cuando ya llega 11, la presentación, y llega esa pregunta que es el coco para muchos en esa época y es, ¿y ahora qué pasó hoy? Y supongo que todas esas experiencias y sobre todo ese apartado que destacas de es acercarse a la música, digamos, en parte con grupo, también de esa interacción social, el también de entrar a pensar la música desde esas dos facetas, me imagino que son ese conjunto y otros más los que ya entraron a orientar la decisión de ya el siguiente paso para continuar en este proceso de la música. ¿Cómo fue, digamos, vivir ese momento? Digamos, ya llega sobre ese momento a 11, si se tenía como un poquito más orientado el voy a tomar tal decisión, o fue también como ese ir y meditar en cómo ese siguiente paso que es llevar luego de finalizar todo ese proceso de formación en la presentación. Sí, pues para mí, diferente a lo que muchos creerían, no fue tan fácil y tan obvio que iba a estudiar música. Digamos, ya llevaba un tiempo formándome también en Bogotá, en academias, ya viendo la música desde un punto serio, desde una perspectiva de academia. Yo ya tenía esa experiencia de haber estudiado música o de haber hecho una formación en Bogotá antes de terminar el colegio. Aún así, digamos, sí me imaginaba estudiar música, claramente, pero siempre me gustaron muchísimo las matemáticas. Siempre me llamaba la atención, me encantaba la química, me encantaban las ingenierías, como que siento que la parte razonal también era muy importante en mi vida, los números, las fórmulas, a mí de verdad me fascinaba la química y sí llegó a ser una pregunta para mí de estudiar las dos cosas. Siento que igual nunca me imaginaba mi vida sin la música. Pero sí me llegué a preguntar si quería estudiar otra cosa, porque a mí el colegio igual me gustaba muchísimo y me iba muy bien en muchas cosas, en muchas materias me iba muy bien. Y como que para mí era muy difícil pensar en dejar todo eso, como en dedicarme a un arte y dejar los números de lado. Entonces yo presenté el examen a química de la nacional y yo pasé a la nacional la química farmacéutica. Y a la vez pasé a música en la Javeriana y en la Universidad de los Andes. Y fue como la decisión de, bueno, ¿qué quiero hacer? Pensé en combinar las dos carreras. Pero al final la vida me trajo a Viena y a la música. ¿Cómo fue justo ese proceso? Porque me llama mucho la atención eso que nos cuentas, es decir, que hubo esa combinación de opciones y literalmente las tres puertas quedaron abiertas en ese entonces, o sea, química, pero también música y no en uno, en dos sitios diferentes. Y que eso pues ya en ese primer punto que nos estás adelantando, fue otra combinación de cosas más que te terminaron llevando a ya la residencia que es Viena, Austria. Uh-huh. Pues mira, una cosa que también hay que tener claro es que, bueno, cuando tú dices, bueno, voy a estudiar música, ¿y qué? O sea, la música es una cosa demasiado amplia, ¿no? Yo, pues me imagino que en las otras carreras también está esa pregunta, pero siento que es un poquito más definido, ¿sí? Cuando estudias contaduría, terminas tu carrera y puedes ser contador de algunas empresas, no sé. Siento que en la música es como, hay demasiadas posibilidades dentro de la misma música, entonces decidir estudiar música es, bueno, ¿y en qué me especializo, no? Porque estudiar música no es una carrera que estudio música y música no, tienes que escoger un instrumento, tienes que escoger una rama desde el comienzo,
y tienes que presentar el examen de admisión con esa especialización, que en mi caso era el clarinete clásico. Y de ahí hay un montón de ramas, que si estudiar jazz, que si estudiar música popular, que si estudiar clásico, que si estudiar composición, que si estudiar ingeniería de sonido, que si estudiar historia, o sea, pedagogía, no sé. Hay un montón de ramas en la misma música que tenemos que decidir antes de empezar. La mayoría de carreras se estudia como esa parte básica y luego te puedes definir como en medicina, no sé, estudio medicina general y luego quiero ser ortopedista. En la música no, en la música casi que tenemos que escoger la especialidad desde el comienzo. Entonces sí lo hace una decisión difícil y yo tuve una crisis. Yo recuerdo justo antes de empezar la universidad, recuerdo exactamente la imagen de estar sentada en la cama y decirle a mi mamá, yo no sirvo para esto. O sea, ¿qué voy a estudiar? Yo decía en la música, pero ¿a qué? ¿A qué me dedico? Porque me gustaría estudiar composición, pero nunca he compuesto nada, y me gustaría estudiar producción, pero no tengo idea de ingeniería de sonido, y como que me agobié un montón pensando en el futuro, ¿no? Como, ¿qué quiero hacer? Pero no tengo idea de eso. Porque sentía que en el mundo clásico no tenía chance, en cuanto a que la competencia es muy grande. Y yo decía, bueno, yo toco clarinete medianamente bien, pero hay un montón de gente que toca increíble. Entonces, como que yo, ¿qué voy a hacer estudiando clarinete clásico sabiendo que hay 50, 100 personas que hacen lo mismo y quizá mejor? Pero creo que ese agobio pues siempre viene en algún momento. Y perdón que me alargue, pero creo que es importante, ya que estamos hablando con nuestra audiencia, que seguramente nos están escuchando mucho desde Guaté, desde algún pueblo cercano. Creo que este agobio lo tuve al momento de salir de Guaté, porque en Guaté vivimos en una cierta burbuja, o en ese entonces aún más, porque había menos redes sociales y menos globalización por la poca existencia pues del internet y de estas oportunidades de intercambio de ideas, de darnos cuenta de qué es lo que está pasando en otras ciudades, en otros países. Hoy podemos tener una mirada más, pero en ese entonces no tanto. Y para mí fue muy, muy, muy loco y agobiante salir de Ubaté, porque claro, yo era la niña en Ubaté que tocaba súper bonito clarinete, que le iba bien en el colegio, y luego llegas a Bogotá y te das cuenta que hay 100 personas que son iguales y no eres tan especial como lo creías, ¿no? Entonces te agobias como de, yo creí que eras súper buena clarinetista, pero resulta que hay 100 personas más. Entonces, pues, eso también lo sentí cuando llegué a Viena, aún más, porque claro, llegué a Viena, la capital de la música clásica, y me di cuenta como habían miles de personas tocando clarinete. Y yo decía como, o sea, ¿será que sí tengo chance en esto? Porque, o sea, ¿de qué voy a trabajar? ¿De qué voy a vivir si hay 100,000 clarinetes más, no? Y además no solo en ese apartado, a partir de lo que nos cuentas de como ese pánico de la elección, de saber que no eres la única persona que está luchando por ese mismo objetivo, sino que también por algo que no solo aquí para Guaté o algunos de los municipios de la provincia, sino para que también para si, por ejemplo, alguien que nos esté viendo en Bogotá, Bucaramanga, en alguna otra ciudad, es ese también, que es algo que me llama mucho la atención que lo mencionas, de salirse de esa burbuja, así uno en este momento pues tenga esa posibilidad, por ejemplo, de vía internet poder interactuar y conocer otras culturas, pero que ya la cosa cambia completamente cuando ya es en sitio. No más, por ejemplo, aquí cambiar de Guaté a Bogotá puede ser para algunas personas muy caótico por una o varias facetas, sino que también para, digamos, que es otra forma en la que se viven las experiencias, en la que se interactúa con las personas, en las que se puede organizar un día a día. Entonces, me imagino que ese conjunto de cosas también como al momento en el que uno piensa fuera de esa burbuja, ese es empezar a procesar y adaptarse a todo ese conjunto de nuevas experiencias que se viven de una manera muy diferente a lo que uno puede ver inclusive a través de una pantalla. Totalmente. Y digamos a la hora de salir de esa burbuja, yo creo que yo tengo como dos conclusiones. A mí me parece muy cómodo haber nacido en un pueblo,
Siento que muchas cosas de mi personalidad y de mi forma de llevar mi profesión, mi carrera, tienen que ver con el haberme criado en un pueblo y no en una ciudad. Luego hablaremos más adelante, si quieres, profundizamos en ese tema de qué cualidades creo que vienen de mí, de haberme criado en Ubaté. Pero siento que es muy importante, sobre todo ahora que es posible, mantener los ojos afuera en cuanto a que las referencias no sean solo lo que pasa en el pueblo, sino porque uno puede creer falsamente que está innovando, que es lo máximo, pero cuando tiene los ojos aquí, ¿no? Y luego se voltea y se da cuenta que en la ciudad ya hace 5 años pasó eso que yo creía que estaba innovando. Entonces, eso como para tener una referencia de lo que está pasando afuera y no creer que lo único que hay es lo que hay en esa burbuja, pero sin dejarse agobiar, sin dejarse, porque sí puede ser muy peligroso, como, yo creí que era único, pero allá hay más. Sino tomarlo más bien como un impulso, como una referencia de lo que uno está haciendo, y esto es válido no solo en la música, sino para cualquier profesión o para cualquier cosa, ¿no? Siento que es bueno tener la vista en lo que está pasando, no solo en mi entorno, porque puede ser algo muy engañoso o muy corto de visión, sino siempre tener los ojos como en qué es lo que está pasando en el mundo, ahora que es tan fácil también verlo, pero sin dejarse pues agobiar de que entonces ya están innovando, entonces no puedo innovar, pues tampoco se trata como de cortarse las alas, ¿no? Entonces, pues ya esa línea de tiempo nos está trayendo ahora a Viena. Entonces me imagino que era cuando llegas a esta ciudad de Europa, que como destaca es muy conocida por esa historia de música que ha tenido la oportunidad de acoger. Me imagino que en paralelo a todo ese, empezar a continuar con la formación, también empezar a esa red social, pues ha ido también la música como un puente para entrar a conocer a otras personas que por diferentes circunstancias del cómo ha sido su proceso, han llegado también a esa ciudad y ven en Viena como la oportunidad para formarse y empezar a explorar todas esas propuestas musicales que de alguna manera están queriendo trabajar. Sí, yo la verdad le agradezco mucho a la música porque conozco colegas también colombianos que han venido a estudiar otras carreras y es más difícil para ellos como involucrarse en una sociedad o estar más solos, no sé, siento que la música misma nos conecta muy fácil con mucha gente, sobre todo a mí, yo nunca toco sola, no hago conciertos sola, entonces sí o sí siempre voy a estar en constante conexión con otros músicos y como lo dices, pues de diferentes partes, porque pues Viena sí es un lugar al que llega músicos de diferentes países, de diferentes nacionalidades, y me ha dado la oportunidad pues de conocer a otras personas, a otras culturas por medio de personas de ese país. Entonces sí, siento que en parte mi proceso migratorio es distinto gracias a la música y a venir a estudiar música, porque ya llegar a una universidad pues ya es un lugar en el que lo sabrá la gente de UAT, cuando va a estudiar a una universidad de Bogotá, ya igual ya tiene como sus amigos, por lo menos su clase, va a un lugar en el que puede conocer gente que es muy diferente a un proceso migratorio de alguien que viene de su país a buscar trabajo, no conoce a nadie. Yo me encuentro con gente que dice, llevo 5 años y no tengo amigos, no conozco gente, y yo pienso, ¿cómo es posible? Y digo, claro, lo que pasa es que yo llegué a un ambiente universitario que ya de por sí me entra a ser parte de una sociedad, ¿sabes? Yo no paso de ser inmigrante a ser estudiante, y pues además estudiar música, que la música pues gracias a los conciertos y a toda la escena pues siempre vas a estar en comunicación pues con otras personas. Y dentro de ese entrar, la formación, también el interactuar con otras personas, sé que has tenido también dentro de esos conocimientos de tanto de la parte musical, pero también de entrar y conocer otras personas, bases que ya más para acá han sido también como la puerta para entrar a organizar proyectos de música, a partir de todo ese conjunto de experiencias para alguien que llega y empieza a construir, por decirlo de esa manera, su hogar en Viena. Y de ahí entra un nombre clave para hablar de estas primeras apartes, y es Jairo Morales.
con quien a partir de él pues empieza a pasar varias experiencias que han llevado también a consolidar un proyecto que has empezado también a organizar allí en Viena. ¿Cómo fue, digamos, como ese conjunto de cosas, es decir, ese proceso de empezar a interactuar con él y el llegar poco a poco a esa idea de ese proyecto que precisamente lleva ese nombre de Visa Mestiza? Pues en este punto nombro algo importante y vuelvo a nombrar quizá a Ubaté y a mi infancia, y es que siempre me gustó liderar, siempre tuve como esa cualidad del liderazgo. Yo fui la personera en mi promoción en el colegio y creo que vine acá con eso, creo que es algo que hace parte de mí, como ese motor de liderar, de organizar, de juntar la gente. Creo que no puedo ser un músico que espera a que lo llamen a tocar, sino que también me gusta que me llamen a tocar y voy a tocar, pero siento que siempre tengo en la cabeza el estar armando, estar organizando. Y conocer a Jairo y hacer un proyecto juntos fue muy importante y muy bonito porque nos complementamos en el sentido en el que él es cantante, él es cantautor de Venezuela, lleva muchos años en Viena, más de 20 años. Y fue bonito porque es una persona que siempre valoró como esos valores y de liderazgo míos y los necesitaba, por así decirlo, o los quería en su proyecto. Para tener un proyecto le hacía falta eso. Y Jairo a la vez tenía cualidades artísticas que a mí me hacían falta para llevar a cabo un proceso. Entonces fue encontrar a alguien que complementara artística y personalmente lo que yo estaba haciendo con una misma visión artística hacia donde queremos ir. Y es ahí donde nace Visa Mestiza, que es nuestra banda. Entonces, si no es solo tener las cualidades que se complementen, sino además, pues, querer ir hacia un mismo lugar musicalmente y empresarialmente. Entonces, pues a partir de ese conjunto de cosas, Laura, pues ahí empieza a poner también que en esta propuesta de Visa Mestiza hay una combinación de elementos que pues han permitido, a partir de ya de los escenarios que se han presentado dentro de la ciudad de Viena, a combinar como esas experiencias de tanto de las ciudades de origen de cada uno, pero también de ese cómo se ha ido enriqueciendo con la formación y las experiencias que han ido teniendo ahora fuera de ese espacio que podríamos catalogar como ese primer hogar en el que crecieron, desarrollaron muchas cualidades y sobre todo esa forma de ver y hacia dónde ir. Uh-huh. Sí, musicalmente definitivamente nuestras raíces son muy importantes porque hacemos folclore, hacemos salsa, que es pues música del Caribe. Jairo es venezolano, es de Maracaibo, pero su familia es de La Guajira, de Colombia. Y bueno, yo no tengo mucha relación con nuestra costa, sino pues vengo más del interior del país, ¿no? Y tengo más cercanía con la música del interior, de los bambucos, de los pasillos. Pero gracias a mi instrumento, que es el clarinete, pues siempre he tenido una conexión con las músicas del Caribe, en especial la cumbia, ya que el clarinete pues es un instrumento importante para estos géneros. Entonces, bueno, para Jairo también muy importante la música de nuestro oriente, el joropo, ¿no? Y pues contamos con la ventaja de venir de dos países que son absolutamente ricos en ritmos. Venezuela y Colombia juntos tienen miles de ritmos, entonces es bonito tener esa posibilidad de tener esa bandeja de elementos de nuestro folclore con los que trabajar y con los que queremos innovar. Nosotros hacemos música original, Jairo es compositor, era donde yo te decía que me faltaba algo porque yo también compongo, pero últimamente arreglo más de lo que compongo, y tener a Jairo componiendo y a mí arreglando, como que empujamos todo hacia un mismo lugar porque hacemos música propia utilizando estos elementos que tenemos de nuestro folclore. Y combinándolos, pues para mí fue muy importante estudiar. Yo estudié jazz en la universidad y los conocimientos del jazz pues me traen esa información, ese vocabulario del jazz a la hora de arreglar y de componer. Lo uso mucho
a la hora de mezclarlo pues con nuestro folclore. Hacemos mucha salsa últimamente, pero sí, ahí te das cuenta cómo tenemos un pedazo de nosotros aquí. No significa que todos los colombianos que estén afuera tengan que hacer folclore. Eso es algo que no tiene que ser. Creo que cada uno puede hacer su arte como quiera y en el género que quiera. Pero en nuestro caso, pues sí es así, que él siendo de Venezuela y yo de Colombia, utilicemos, el folclore sea parte de nuestra carrera artística. Y hay también ese apartado de la combinación, sé que has tenido también desde otro proyecto también la oportunidad de vivir ese intercambio de formación y de experiencias, que es a partir de una orquesta que tiene esa particularidad, y es que los músicos que hacen parte de ese proyecto son también residentes de varias regiones del mundo, y que inclusive pues al momento en el que estamos teniendo esta conversación, entonces recién estuviste también acompañando a esta orquesta en una gira que se realizó en Dubái. Entonces hablemos primero de cómo fue ahora, digamos, ahora en este apartado con este proyecto de orquesta. Primero contarle a quienes también están siguiendo esta conversación cómo es esa particular de esta orquesta, porque el punto clave vendría siendo a partir de personas de diferentes puntos del mundo, el cómo llegar hasta ese proyecto, y sobre todo cómo ha sido esa interacción para que a partir del maestro que lo lidera, entrar a organizar ese conjunto de experiencias ahora en esta faceta. Pues mira, hablamos de la Limitless Orquesta, que es como la orquesta sin límites, la traducción literal. Y la idea es del violinista Alexei Gudesman, que es quien fundó esta orquesta y quien la dirige en escena. Es bastante interesante porque, como su nombre lo dice, la Orquesta Sin Límites, él mezcla mucho diferentes folclores del mundo con la música clásica. El formato es de orquesta clásica, o sea, los instrumentos que ves en escena son mayormente de una orquesta clásica, los violines, los chelos, las violas, pero no funciona como una orquesta clásica tradicional en cuanto a que tienes un programa de música clásica, tienes tus partituras, las tocas y se acabó el concierto, sino que lo que quería era como tal vez unir que la música, lo que pasa es que en la música, sobre todo en la academia, se divide mucho la música clásica y la música popular, son como los dos mundos, ¿no? Y la música clásica es como lo que conocemos, sí, lo que le llamamos música clásica es pues Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, etcétera. Y la música clásica, la música popular es el resto, lo que no es clásico, ¿no? Y eso se divide mucho, sobre todo en la academia. Y su idea era como que no hubieran esas barreras entre las músicas, y eso incluye pues obviamente folclore de ciertos países, el jazz, la improvisación, por ejemplo, que en la música clásica casi no se improvisa, a excepción pues del barroco o de ciertas excepciones muy mínimas, pero los músicos clásicos no improvisan, y en la música popular sí. Él quería como que eso no fueran ya reglas, sino que los músicos fuéramos capaces de tocar algo clásico, pero también algo popular en la escena y demostrarlo, ¿no? Entonces, para eso él buscó músicos, él buscó de verdad uno por uno de los músicos que quería en su orquesta, y buscó ese tipo de perfil, músicos que tuvieran experiencia tanto en el mundo clásico como en la música popular, y que en el mejor de los casos, pues tocaran más de un instrumento. Como para demostrar que no es así como que tú solo tocas clarinete y tocas clásico y es lo único que sabes hacer, y tú solo tocas guitarra de pop y solo te dedicas a eso, sino como de poder romper un poquito estos esquemas y estas barreras que tienen a veces las orquestas clásicas. Y como lo dices, pues el resultado fue tener músicos de diferentes nacionalidades, incluyéndome como parte de los músicos, que me hizo muy feliz porque era la única colombiana. Es decir, me siento feliz no por ser la única colombiana, sino porque me alegra que me hayan llamado para tener esa representación de Colombia en una orquesta de este tipo. Éramos 8 latinos en total, y habían músicos además pues, de Latinoamérica, de Austria, de Rusia, de Ucrania,
pues bastantes nacionalidades se unieron en ese lugar, de Irlanda, y pues fue bonito tener una representación latinoamericana en una orquesta pues de este nivel y ver representados también nuestros folclores, porque él en ciertas partes de las canciones, en ciertos arreglos, pues quiso aprovechar que estuviéramos ahí los latinos para hacer ciertos ritmos latinoamericanos, como la samba, como salsa, había un pedazo de salsa, un pedazo de joropo. Y bueno, fue muy interesante como ver cómo estos mundos pues se pueden cruzar y no solamente una orquesta clásica hace repertorio clásico y los que improvisan acá, sino como un poquito romper esos esquemas. Ese punto, Laura, de cómo, digamos, diferentes facetas, o en este caso géneros de la música, se pueden superponer, me imagino que es algo que también a nivel personal, ahora que ya ha pasado un buen tiempo y se ha tenido como ese repasar las experiencias que has vivido gracias a la música, hace que ahora se medite en cómo es ese perfil de lo que, por decirlo así, además de todo lo que uno lleva en un viaje, en este caso en tu viaje a Viena, es también en esa maleta simbólica con esas lecciones y esa personalidad que uno trae de ese hogar en el que uno creció, tomó muchas decisiones, vivió muchas experiencias y terminó definiendo una personalidad. ¿Cuáles serían precisamente ese apartado de como esos elementos que estaban compuestos en tu maleta simbólica, por decirlo así, experiencias, sobre todo esa forma de pensar o cualidades con las que, por decirlo así, llegaste a Viena y que ahora que ha pasado ese tiempo que también para aprovechar y preguntarse a de cuánto tiempo ya llevas residiendo en Viena, ha sido como a partir de esa maleta que has empezado a tener esa oportunidad de también intercambiar cosas con las personas que has tenido la oportunidad de conocer, en este caso a través de la música. Uh-huh. Bueno, me parece muy bonita la pregunta, creo que nunca me la habían hecho así tan exacta. Yo cumplo 13 años en Europa, desde el 2012. Antes de estar en Viena estuve en Suiza un año, que fue como el puente para llegar a Viena. Estuve un año en Suiza en el 2012 y desde el 2013, es decir, ya voy para 12 años aquí en Viena. Y tu pregunta, creo que para mí muy esencial el sentido de pertenencia, que creo que fue algo que me inculcó el colegio. Fue algo que escuché siempre, de hacer un lugar tuyo. Y creo que eso también tiene que ver mucho con UAT, con el pueblo, como siento que cuando eres de un pueblo es más fácil que lo hagas tuyo porque es pequeño, porque conoces todo, más que una ciudad, que conoces quizá tu barrio, pero no todo el lugar. Y creo que una de las cualidades para mí más importantes a la hora de trabajar es el sentido de pertenencia. Por ende también busco, ahora que soy líder, ahora que tengo mi propia banda Visa Mestiza, busco músicos, o me gusta mucho tener músicos que se sientan parte de, que no solo vengan, que es algo muy de estos tiempos, ¿no? Como que yo no veo que los empleados tengan sentido de pertenencia con las empresas. Siento que siempre es como ese lugar en donde trabajo, en donde me pagan mi quincena y chao, y hago el trabajo, pero nadie tiene como ese sentido de pertenencia con el lugar, y creo que para mí sí es muy importante. Si estoy en un lugar y si voy a hacer algo y si voy a ser parte de un proyecto, no significa que me vaya a desvivir y hacer todo, digamos, en mi rol, en mi función, pero sí tener esa pequeña conexión y relación y ese sentido de pertenencia con lo que estoy haciendo. Porque eso trae como amor a las cosas y hacer las cosas bien, y a pensar un poco en no solo en mí, sino en función de empresa. Y algo y siento que también haberme criado en UAT siento que las cosas son fáciles de hacer. Creo que en UAT, no sé, el hecho de que conozcas al señor de la panadería, al sastre, como que sabes que todo es posible, ¿no? Si me quedo una chaqueta grande, como que no te vas a la esquina y ya sabes que el señor Ramírez o como que todo, saberlo por nombre propio, hace que pienses como las cosas como que se logran fácil, ¿sabes? Como que voy a donde el señor Ramírez y me
soluciona ese problema. Si necesito un pan, voy a la tienda y lo compro rápido. Y esa es mi manera mucho de trabajar aquí, como que yo no veo cosas imposibles, sino que para mí es, pues si necesito esto, lo pregunto y ya. Y algo que regresé después de vivir en Europa, o algo que, o que añadí a mi personalidad y que no tenía antes, es primero la puntualidad. Creo que el haber vivido en Suiza a mí me dejó como un relojito y para mí ese orden, esa disciplina europea me ha traído buenas cosas. Siento que en Colombia somos un poquito no tan estructurados en cuanto a que se nos pasa el tiempo, sobre todo el tiempo. Creo que yo le tengo un respeto al tiempo muy, muy grande. Por ende, respeto mucho mi tiempo y respeto el tiempo de los demás. Y eso para mí, para mis bandas ha sido muy importante, respetar el tiempo de mis músicos, que cuando digo que el ensayo es a las 5, de 5 a 7, es porque vamos a hacer algo productivo esas 2 horas, porque le tengo mucho respeto al tiempo de los demás. Siento que en Colombia nuestra cultura es un poquito más flexible al respecto, ¿no? Que a las 2 pueden ser las 3, pueden ser las 2:30, puedo ir, puedo no avisar. Y yo soy bastante estricta en ese tipo de estructuras. No por ser, ¿cómo se dice? Psicorrígida, sino por respeto a mí y a los demás. Y además de ese intercambio, Laura, sé que también ha sido inevitable dentro de esos 13 años de residencia en Europa, también estar de alguna manera siguiendo algo que pues tanto en Europa como acá también en nuestra región se ha empezado a notar, y es para cuando dentro de esas posibilidades que abre el migrar, el poder desarrollar un proyecto de vida en otras regiones, el también de cómo de alguna manera algunas formas de ver el mundo han ido ganando tendencia hacia como muy lo de acá, de la zona de cada quien, y cerrar esa puerta para otras personas que ven en ese mismo espacio la oportunidad de hacer su vida y de encontrar como un futuro. Me imagino que dentro de toda esa experiencia de la música, por ejemplo, con la Orquesta Sin Límites, la traducción al español del nombre de esa orquesta, por ejemplo, se ve también cómo, digamos, a partir de todas esas posibilidades que a partir de la música como vehículo de poder desarrollar un proyecto de vida, ha sido también en que, digamos, para los compañeros que forman este proyecto, por ejemplo, ha sido también enfrentarse como a esa perspectiva que algunas personas tienen de cómo cerrarse a su mundo, y que otras experiencias u otras formas que pueden llegar a enriquecer esas experiencias como has tenido tú la oportunidad de vivir, pues como luchar frente a esa forma de ver que en algunas regiones ha empezado a ganar tendencia por diferentes factores. Ya, o sea, dices como las personas que se encierran en lo que es mío y como esa no capacidad de adaptación o de a nuevas cosas, de apertura. Uh-huh. Yo creo que es una manera de ser también. En la misma música, siendo algo tan abierto, un universo tan abierto, también hay gente muy cerrada. También hay gente, por ejemplo, la academia nos cierra mucho. Hay gente muy tradicionalista, muy diciendo, no, yo soy músico clásico y solo puedo tocar esto y no voy a tocar cumbias porque me daño mi técnica y soy un mal músico si toco otro tipo. O sea, hay de todo. Hay gente en el jazz que si no es el jazz tradicional, el swing, pues eso no es jazz, y que oso tocar otros tipos de música. Entonces, siento que pongo la música como ejemplo porque parece un mundo como tan abierto y tan de nuevas cosas, que en la misma música pues también hay gente con personalidad absolutamente cerrada. Yo siento que abrirse es una posibilidad de aprender, y no significa que nos tenga que gustar todo. ¿Sabes? Si al final yo le doy la vuelta al mundo entero y decido vivir al final en Ubaté y tocar bambucos porque es lo mío, está perfecto. Pero llegué a esa conclusión porque ya igual conocí más cosas y al final mi conclusión es que me quedo con esto, ¿no? Pero pues sí hay tantas cosas por descubrir en el mundo que pesar cerrarse a lo de uno sin, como por esa terquedad de taparse los oídos y los ojos y no querer ver otras cosas porque esto es lo que me gusta. Pero pues siento que es de cada quien se pierde esa oportunidad.
sí, el hecho de que yo conozca nuevas cosas no quiere decir que me gusten y tampoco quiere decir que vaya a dejar de ser lo que soy. A veces conocer otras cosas nos hace amar más lo que tenemos, porque te das cuenta, mira, yo lo voy a decir abiertamente, yo acabo de llegar de este concierto de Dubái, en donde el solista era Hans Zimmer, que puede ser el compositor de música para cine más relevante en estos momentos y con más Oscars de la historia, y en la ópera de Dubái con 1.500 espectadores, y yo estoy feliz de venir a Viena. Hoy tuve una cita, vengo del estudio de trabajar con Jairo porque está sacando su tercer álbum y vengo de trabajar y yo decía, soy más feliz en esto que con Hans Zimmer en la ópera de Dubái, y eso no está mal. Sí, estoy feliz de haber tenido esa experiencia, pero eso me hizo entender lo mucho que me gusta y lo mucho que quiero lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, eso puede pasar al probar nuevas cosas, es como ratificar de decir, uy, no, lo que a mí me gusta es esto, que es lo mío. Pues repasando ahora, pues lo que ha sido esta oportunidad de lo que hemos podido conversar en este espacio, Laura, sé que también para alguien que nos esté también escuchando o viendo en este momento, muy seguramente esté pensando en, digamos, alguna cuestión que precisamente son como esos temores o esos miedos o esas inseguridades o cualquier otro factor que le genere como ese dar el paso, sea en el apartado de la música o en cualquier otro proyecto que esté pensando. O por ejemplo, en el caso de los jóvenes que están también como en esa elección de a qué me voy a dedicar en la vida, pues surgen como esos detalles de cómo qué puede ayudar como a entrar a analizar y tomar una decisión. Y a partir de esa experiencia que tú has tenido, a partir de las elecciones en las que, por decirlo de alguna manera, la música te ha guiado, cuando se encuentra ese escenario de alguien que se está preguntando un poco el qué paso dar, ¿cuál consideras que sería como ese factor que puede ser determinante para entrar a tener claro por dónde arrancar y poder seguir creciendo en cualquier faceta de la vida? Es una pregunta bastante profunda. Mira, por más de que mi trayectoria se vea lógica, no lo ha sido. No lo ha sido. O sea, lo que yo te contaba, el decir estudiar música no fue como, ay, sí, voy a estudiar música ya, y entonces voy a estudiar en Viena, y entonces voy a tener mi banda de salsa. Yo no tenía ni idea que yo iba a terminar hasta aquí. O sea, si veo mi vida hasta hoy, yo no hubiera tenido ni idea que iba a estudiar saxofón, que iba a estudiar jazz, que tuviera mi banda de salsa en Viena. La verdad, nada de esto lo planeé, ni se me hubiera ocurrido. No, hace 20 años, hace 15 años, hace hasta 10 tampoco lo sabía. Siento que los pasos pequeños son importantes, como siempre tener una visión clara de a dónde quiero llegar. Yo sabía en el fondo que yo quería ser músico, pero no tenía ni idea de qué tipo de músico, de qué instrumentos iba a componer, pero yo sabía que quería ir allá, ir como buscando ese caminito. No pensar, no creer que si uno hace algo diferente a eso se está desviando. Al final también como que diferentes caminos te pueden llevar a la misma meta. Fíjate que yo quería estudiar, o sea, yo vine a estudiar clarinete clásico. Al final pasé a la universidad a saxofón jazz y eso fue para mí un cambio drástico para mi vida. Pero mira cómo me trajo igual a mi sueño de ser músico. No, yo creía que iba a ser clarinetista clásica, hoy en día sé que no, pero mi sueño grande igual sigue intacto. Y creo que hay que ser flexibles, entender la flexibilidad. Para una persona puede ser, de pronto para las personas que no estudian música, suena igual estudiar clarinete o saxofón clásico o popular. Es un cambio grande, es como cambiar de carrera. Y como estar abierto a ese tipo de cambios que a veces la vida, uno cree que es por ahí y le dicen, no, mira, aquí hay una puertica. Y como no tener miedo a esos cambios. Siempre tener la mente como en las cosas, en las metas grandes, pero no agobiarse si uno no las está haciendo, porque a veces por estar pensando en esa cosa grande todo el tiempo, no nos damos cuenta de los pasos chiquitos que estamos haciendo y que nos pueden estar llevando a ese lugar. Los miedos son válidos, agobiarse es válido, todos, o yo creo que la mayoría, hemos pasado por ese momento de decir, ¿qué carajos voy a hacer con mi vida? ¿De qué voy a vivir?
porque esa es la otra, ¿no? Vivimos en un mundo capitalista en el que las cosas cuestan, en el que hay que vivir de algo y se necesita la plata. Y para mí fue también difícil escoger un arte, porque yo vivo de esto, o sea, no es que la música me haga feliz y voy a vivir de la felicidad que me produce, sino que además de eso es pues mi sustento económico de la vida. Y ya lo ha sido puedo decir, hace 3 años. Entonces, claro que es válido preguntarse todo este tipo de cosas y está bien tener los pies en la tierra, no es que tan lindo el arte y el amor al arte y el amor al arte, no, hay que a veces también tomar las decisiones con los pies en la tierra y es válido hacerlo. Pero creo que sí es muy importante tener claro más a dónde se quiere ir, qué es lo importante, qué es lo que te hace ser músico, en mi caso, qué es lo que te hace, cómo te imaginas tu vida, en unos años y qué necesitas para llegar allá, ¿no? De pronto a mí, no sé, a mí si me hubiera gustado, si me hubiera imaginado mi vida con dinero, con mucho dinero, quizá no hubiera escogido la música como profesión porque sé que puede ser, pero no es el mejor camino para llegar al dinero, ¿no? Entonces, pero pues como a mí no era más importante otras cosas que el mismo dinero, pues por eso me fui, pues por esos lados. Bueno, ahorita pues antes de arrancar con este programa también estuvimos hablando un espacio y me habías contado que esta temporada es como de planificación para lo que viene para este año. Sé que es una pregunta que para algunas facetas puede ser muy tempranera, pero ¿cuáles son como precisamente esos ya como puntos que ya estás entrando a tener presente para lo que viene, para no solo para este año, sino para, digamos, más adelante, tanto a nivel profesional como también a nivel personal? Y también que, digamos, para que si alguien que pues precisamente que nos está viendo y escuchando y quiera pues como presidente acompañarte desde la distancia con la realización de todos esos objetivos, sé que también cuentas con perfil en redes sociales. ¿Cuáles son esas cuentas para que también que quien quiera ver y conocer cómo ha sido como esa experiencia tuya ahorita en Viena con la música, pueda seguirte? Bueno, primero les hablo de una vez de los lugares en donde pueden encontrar mi trayectoria. Mi canal principal es el Instagram, es @laurabalbuena.music. Ahí es donde van a poder encontrar. Yo hice de Instagram como la plataforma en la que es como mi catálogo y me pueden ver, también pueden conocerme personalmente. Es una red muy transparente, podría decirlo. Pueden ver mi carrera, me pueden preguntar, pueden conocerme de verdad en un ámbito muy, muy transparente. Y para mí creo que fundamental este año, tengo mucho que hacer. Vengo del estudio, hoy precisamente me di cuenta de la cantidad de cosas que tengo que hacer y que son prioridad y que el día solo tiene 24 horas y necesito hacer rendir, necesito hacer rendir. Creo que es importante determinar prioridades y darme cuenta que no puedo hacer todo, aunque me encantaría, y esa es mi ventaja. Desventaja es que me gusta mucho hacer lo que hago. Entonces me emociono mucho con las cosas, pero me estoy dando cuenta que por más de que quiera, el tiempo es corto y uno no puede hacerlo todo. Entonces creo que este año tengo prioridades y eso también es muy difícil en mi vida porque siento que estoy en una fase en la que todo puede ser una prioridad. Entonces también como definir cuál de las prioridades es más prioritaria es muy complejo. Pero sí, eso es una enseñanza que creo que es parte de crecer, darse cuenta que hay que seleccionar, que uno no lo puede hacer todo y hay que seleccionar para poder llevar a cabo las cosas y bien. Pues Laura Balbuena, músico, gracias por acompañarnos en esta edición de Análisis, contarnos un poco de tu historia y sobre todo también de tener esa oportunidad de conocer como todas esas lecciones en las que en este caso la música te ha permitido no solo compartir, sino también aprender e intercambiar con otras personas. Les agradezco a ustedes, siempre muy lindo reflexionar. De verdad que uno a veces solo
va en la vida caminando y a donde lo lleve, pero es lindo detenerse, reflexionar, pensar, llegar a conclusiones que acabo de llegar con tus preguntas y que quizá no me hubiera detenido a pensar. Entonces les agradezco muchísimo y esperando que esos aprendizajes, creo que de eso se trata la vida. Yo espero que mi trayectoria, más que mía, sea aprendizaje para otras personas. Entonces, gracias a ustedes por tenerme en cuenta, por querer hablar de mí y sacar reflexiones desde ahí. Y también queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos en esta edición del programa Análisis. Recuerden que si quieren repasar e inclusive compartir este programa con otras personas que seguramente tienen ya pensando que muchas de las respuestas que tuvimos la oportunidad de escuchar en esta edición, para que alguien más pueda acercarse, pueden encontrar este programa en las redes sociales de Cablevat TV. Es un gusto haberles acompañado y esperamos encontrarnos en otra conversación de la mano de nuestros invitados en este espacio, Análisis de Cablevat TV. Análisis. Política. Ciencia. Tecnología. Análisis. Un programa de Cablevat TV. Este programa es producido por Cablevat TV. Más proyección, más televisión.